Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy en Linguarte vamos a estudiar el futuro simple. También te vamos a explicar cómo usarlo. Si te gusta este video, puedes suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Empezamos! Primero vamos a aprender las formas del futuro simple y después sus usos. Para formar el futuro simple es necesario añadir estos finales a las terminaciones del infinitivo. Los finales son iguales para los tres tipos de verbos ar, ir. Entonces decimos para el verbo hablar, yo hablaré, tú hablarás, él, ella hablará, nosotros hablaremos, vosotros hablaréis, ellos, ellas hablarán. Estas son las formas para los verbos comer y escribir. Existe un grupo de verbos irregulares. Estos verbos tienen cambios en la parte central del infinitivo. Los finales de las formas son iguales que para los verbos regulares. Entonces, poner, yo pondré, tú pondrás. Salir, saldré, saldrás. Tener, tendré, tendrás. Valer, valdré, valdrás. Venir, vendré, vendrás. Caber, cabré, cabrás. Poder, podré, podrás. Querer, querré, querrás. Saber, sabré, sabrás. Decir, diré, dirás. Hacer, haré, harás. El futuro simple se usa en español para describir acciones en el futuro. Mañana iré a un concierto. Hacer predicciones. En este año el planeta cambiará mucho. Expresar probabilidad en el presente. ¿Quién toca la puerta? ¿Será Carlos? El futuro simple se usa con las siguientes expresiones. Mañana, pasado mañana, el próximo año, la próxima semana, en 2 días. Ahora es tu turno para practicar. Trata de decir las siguientes oraciones en el futuro. Él tiene mucho trabajo. Él tendrá mucho trabajo. Yo voy a la playa. Yo iré a la playa. Ellos visitan el centro de la ciudad. Ellos visitarán el centro de la ciudad. Excelente práctica. Esperamos que te haya gustado esta clase. Escribe en los comentarios si tienes alguna pregunta sobre estos verbos. Continúa practicando español con otro de nuestros vídeos y no olvides suscribirte. ¡Adiós!